Caminando con el hermano Bertil. Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenos días. Jesús dijo una vez a sus discípulos: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Él quiso decir que primeramente tenían que buscar el reino de Dios y su justicia, no otra cosa. Tenía que dar prioridad a eso. Y no era cualquier reino que estaba buscando. El autor de la carta a los Hebreos dice que es un reino irremovible. No se mueve para nada. A través de la historia de la humanidad hemos visto imperios fuertes, naciones fuertes, potencias enormes aquí en la tierra, pero han desaparecido por algunos motivos, ¿no es cierto? Pero el reino de Dios está para siempre, no se mueve en ninguna forma y no se modifica en ninguna forma. El Señor Jesucristo es su Rey, reina en el reino de Dios. Nadie podía coronar a Jesús como Rey aquí en la tierra. Si hubieran hecho esto, Él hubiera sido totalmente dependiente de naciones o de organizaciones humanas y fuerzas humanas. No, en ninguna forma. Él mismo dijo: mi reino no es de este mundo. Y también dice la Biblia que Él es el Señor de señores y Rey de reyes, incomparable con otros. Y en este reino está la iglesia. Crece, se desarrolla y actúa en el reino de Dios. Y la iglesia es el cuerpo de Él. Y Él mismo es la cabeza de la iglesia. Es lógico entonces que este Rey poderoso está en medio de su iglesia y reina en su iglesia y dirige su iglesia. Da los planes, la estrategia y también organiza el liderazgo de la iglesia. La palabra del Señor dice que el Señor puso en la iglesia apóstoles, profetas, maestros, pastores, etcétera, etcétera. Y ningún otro lo hacía. Si nosotros comenzamos a designar pastores, ancianos y otros funcionarios en la iglesia de nivel de ministerio espiritual, entonces estamos prácticamente sacando la autoridad de la iglesia. Y la iglesia no es iglesia, sino es una organización humana dirigida por voluntades humanas y gustos humanos. El apóstol Pablo no era un empleado de una organización o se aferraba en una iglesia para poder recibir su sostén. No, era totalmente independiente. Él se consideraba ser esclavo de Jesús. Y nosotros debemos ser también esclavos de Jesús. Él es nuestro amo, nuestro Señor, nuestro Rey, en el reino de Dios donde nosotros habitamos. Él se enfrentaba varias veces con gobernantes, reyes, autoridades, y allá él actuaba como un embajador del reino de Dios y hablaba con autoridad. Y ellos se quedaron perplejos porque sabía que había algo tras de él, respaldando de él. Claro que era el que había dicho: y toda potestad me es dada en el cielo y la tierra, y que había dicho también: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y él podía sentir como el Rey de Reyes estaba a su lado, ayudándole cuando estaba hablando y defendiéndose. Él hablaba con autoridad, porque dijo que había visto a Jesús. Él era su modelo. El encuentro con él había sido tan impactante que esto llevaba rastro el resto de la vida para él. Pero yo me pregunto, ¿a quién hemos visto nosotros?
¿Quién es nuestro modelo? ¿Quién nos inspira? ¿Cuáles son los motivos por que estamos sirviendo al Señor y siguiendo al Señor? Debemos mirar a Jesús y tener a Él en la vista. Y Él nos inspira y nos da fuerza para siempre. Y como el apóstol Pablo dijo, soy esclavo de Jesús. Y también dijo el Señor Jesús, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Delante de Sanedrín estaban Pedro y Juan hablando. Estaba acusado de todo. Estaba en peligro su vida. Pero dijeron con autoridad, y no hay ningún otro bajo el cielo en que nosotros podemos ser salvos. Era el nombre de Jesús, y era Jesús mismo que estaban proclamando. Y ellos se quedaron perplejos porque sabían que estos hombres eran hombres sin letras, no tenían estudios, pero tenían autoridad que ningún otro tenían. Es esa autoridad que nosotros tenemos que tener cuando estamos enfrentando las fuerzas del mundo, corrientes del mundo, que tiene ideas, que está impactando y dominando la sociedad en todos los sentidos, en cuanto al moral y principios éticos y mucha otra cosa que está influyendo. ¿Cómo actuamos nosotros? ¿Estamos pasivos? ¿Estamos totalmente indiferentes o tomamos pasos atrás como espectadores nomás, dejando a ellos de conquistar la tierra delante de nuestros pies? No, aquí tenemos que levantarnos y hacer como Jesús dijo, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y vamos adelante en el nombre del Señor. Vamos a tener victoria y vamos a colaborar para extender el reino de Dios sobre toda la tierra. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos acompañe y que sea nuestro lema: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Que el Señor te bendiga. Amén.